Bueno, soy Santiago Bilinkis, soy fundador de una compañía que se llama Officenet y de algunos otros emprendimientos. Decidí ser emprendedor cuando estaba en el último año de mis estudios. Yo estudié economía y cuando estaba cerca de recibirme decidí que, a diferencia de la mayoría de mis compañeros de clase que estaban buscando empleo en relación de dependencia, junto con un amigo, Andy Freire, que en vez de salir a buscar trabajo queríamos fundar nuestra propia compañía. Y después de mucha búsqueda, ese proyecto fue Officenet. La idea no tenía nada de mágico, nada de muy original. La idea era vender insumos de oficina, cartuchos, resmas de papel, bolígrafos, a empresas a través de internet y del teléfono. En el mundo desarrollado había grandes empresas que se dedicaban a esto y en la Argentina no había ninguna empresa importante en ese rubro y decidimos ser los primeros que creáramos una empresa importante en el rubro de suministros de oficina. El primer obstáculo que nos encontramos fue que para armar la empresa como nosotros queríamos armarla necesitábamos mucho capital. No era un proyecto, digamos, se podía empezar en una habitación de mi casa muy sencillito, pero nosotros queríamos armar una gran compañía. Y para armar una gran compañía teníamos que tener muchísima mercadería en stock desde el día 1, 20 empleados antes de siquiera tener un solo cliente, un sistema de gestión que nos permitiera tomar pedidos con varios operadores telefónicos validando stock en tiempo real, toda una serie de cosas que realmente implicaban una inversión muy importante y ese fue el primer gran obstáculo. Teníamos 24 o 25 años, teníamos que conseguir el capital para arrancar esta empresa. Nos pusimos a armar un plan de negocios, trabajamos muchos meses investigando el mercado argentino, mercados del exterior, hasta entender realmente todos los detalles de cómo tenía que ser esta empresa que queríamos fundar. Y después de todos esos meses de trabajo vimos a un grupo de inversores, les propusimos que nos apoyaran y en un hecho que me sigue resultando profundamente misterioso por los jóvenes e inexpertos que éramos, de este grupo de inversores conseguimos el capital para arrancar. Así fue que el 1 de enero de 1997 teníamos capital depositado en el banco y nada más, toda una compañía desde cero para construirse. Y en un proceso que duró 4 meses y medio, fuimos de la nada a tener un gran depósito, más de 1.500 metros cuadrados de depósitos ya llenos de mercadería para empezar a operar, un call center, central telefónica, operadores entrenados, un sistema de gestión, todo lo necesario para empezar a operar. Y el 21 de mayo del 97 hicimos nuestra primera venta. La idea no tenía nada de original o mágico, pero realmente era una idea muy oportuna. Y lo que empezó a pasar al principio es que crecíamos extremadamente rápido. Nuestro problema era cómo no crecer tan rápido, porque la logística que nosotros comprometíamos entrega en 24 horas, entonces el volumen de pedidos que podía manejar nuestra estructura, el depósito, las camionetas y todo, era limitada, y duplicando el volumen todos los meses se hacía difícil mantener la calidad del servicio y todo funcionando aceitadamente. Entonces los primeros meses el problema era cómo hacemos para no crecer tan rápido que el crecimiento nos mate. Y la verdad que sobrevivimos porque Officenet estaba pensada para ser grande. Nosotros podríamos haber tomado métodos caseros, emparchar, atar con alambre, como es tan habitual en la Argentina, pero no, nosotros todo el tiempo cuando nos enfrentábamos a un problema, no solo queríamos resolver el problema, queríamos dejar sentadas las bases para que esa solución del problema resistiera todo el crecimiento que faltara. Yo por eso decía que necesitábamos mucho capital y sí, tal vez podríamos haber empezado en vez de con un buen sistema de gestión anotando en una planillita en Excel, pero la verdad que queríamos ser una gran empresa y para eso necesitábamos tener la estructura, los recursos humanos, los procesos de una gran empresa. Y si vos te fijás, el primer día no teníamos un solo cliente y sin embargo habíamos hecho todo un proceso de selección para atraer a 20 personas muy talentosas, muy preparadas. Pero si nosotros no traíamos a trabajar con nosotros gente que quisiera trabajar en una empresa grande, jamás íbamos a convertirnos en una. Creo que un dato interesante de la historia de Officenet es que prácticamente nunca tuvimos viento de cola, nunca sopló viento a favor. Tal vez es un poco por cómo es la Argentina, pero nosotros empezamos en el año 97, que dentro de todo económicamente fue un año bueno, pero ya en marzo del 98 empezó primero la crisis rusa, después la crisis de Brasil, y cuando la compañía todavía no tenía ni siquiera un año de vida, ya estábamos teniendo que lidiar con una situación donde el país empezaba a entrar en la recesión que terminó desembocando en la crisis del 2001.
pasamos años muy duros, el 99, el 2000, y finalmente, bueno, vino la crisis, y la crisis fue quizá la prueba más dura que tuvimos que sobrevivir, tanto Andy y yo como emprendedores, como Officenet como empresa, como proyecto. Una compañía que hasta ese momento lo único que hacía era crecer y crecer y crecer, de repente se encontró con una recesión brutal, ventas que habían caído a menos de la mitad, y nosotros ya para ese momento éramos una empresa que tenía más de 300 empleados, y una estructura que estaba preparada para un volumen muy diferente, hubo que achicarse, pasar momentos muy duros, pero sobrevivimos, y creo que gran parte de que sobrevivimos a esa crisis de nuevo tuvo mucho que ver con la planificación. En la Argentina se puede planificar, lo que pasa es que en Argentina tenés que tener plan A, plan B y plan C, digamos. En un lugar más estable uno tiene un plan. Nosotros empezamos a prepararnos para la crisis que finalmente ocurrió en diciembre del 2001, en marzo de ese año. Marzo ya había bastantes luces amarillas, ya en ese momento el riesgo país estaba en 1000, había habido varios cambios de ministros de Economía, acababa de caer López Murphy como ministro de Economía, y en ese momento nosotros tuvimos la intuición de que había altas probabilidades de que esto terminara en una crisis. Y entonces dedicamos los siguientes 9 meses a preparar a la compañía, a tomar todas las decisiones difíciles en frío. Bueno, si pasa A, ¿qué hacemos? Si pasa B, ¿qué hacemos? Y cuando tuvimos ese plan listo, lo llamamos plan Pi. Pi es la letra que se usa para simbolizar inflación. Y de alguna manera lo teníamos como si fuera, bueno, en caso de emergencia rompa el vidrio, teníamos todo ese plancito guardado, y cuando, bueno, finalmente sucedió que comenzó la crisis, teníamos ya todas las decisiones más difíciles pensadas. Agarramos el plan, y obviamente en un momento así tan duro, por más que uno haya pensado mucho, el corazón tira, y fue difícil, fue muy difícil hacer aquello que habíamos dicho que es lo que había que hacer. Había un montón de cosas desagradables que implementar para salir adelante, pero bueno, el haber estado tan preparados, el haber pensado tanto con la mente fría cuáles eran las cosas que había que hacer, creo que fue crucial a la hora de que hiciéramos lo correcto en un contexto tan complejo, tan tumultuoso, y saliéramos adelante. Yo veo muchos competidores de Officenet que manejan sus empresas de manera muy poco profesional, con poca planificación. Y en un sentido los admiro, porque yo siento que si a mí me pidieras que yo manejara Officenet sin planificar, sin números, sin contabilidad gerencial, sin reportes, sería como que me pidas que maneje mi auto con los ojos vendados. El riesgo es una parte, es el corazón del emprendimiento, ¿no? Aquel que quiere emprender minimizando los riesgos, va por el camino equivocado. Para emprender tenés que en algún punto estar un poquito loco, en el sentido de tener vocación de enfrentar el riesgo. Yo escribo un blog que se llama Riesgo y Recompensa, donde recopilo un poco de todas mis experiencias y las comparto con gente que quiere emprender. Y justamente la idea es un poco esa, ¿no? Si uno quiere perseguir una recompensa, sea cual sea, no necesariamente una recompensa económica, pero si en cualquier terreno de la vida, si uno quiere una recompensa, digamos, ser el clarinetista de la Filarmónica de Buenos Aires, bueno, seguramente hay que tomar riesgos para llegar ahí. Hay que animarse a exponerse, hay que animarse a subir a un escenario, hay que animarse a hacer audiciones. Lo mismo pasa en los negocios o en el mundo de las organizaciones sociales o en cualquier otro terreno en el que uno se proponga conseguir algo. En realidad, con personas que dicen que quieren emprender, que en general dicen, sí, yo quiero emprender, pero no se me ocurre nada, o pero no tengo capital. Y en general detrás de esas razones lo que se esconde es el miedo. En nuestra sociedad está muy mal visto tener miedo, pero el miedo en realidad es una señal biológica que nuestro cuerpo nos da para marcarnos el peligro. En nuestro cuerpo de alguna manera nos avisa del peligro para que huyamos. Y todo aquel que crea que va a emprender cuando logre vencer el miedo, cuando tenga una idea tan buena que no puede fallar, o tanto capital que no se le puede acabar, o digamos, todos aquellos que esperan para emprender a llegar a una situación donde no sientan miedo, no van a emprender nunca, porque se emprende con miedo, se emprende a pesar del miedo, se aprende aprendiendo a convivir con el riesgo y con el miedo que el riesgo te provoca. Me gustaría cerrar desmitificando la importancia de la idea. Yo, una de las cosas que decía recién es que muchos emprendedores dicen quiero emprender pero no se me ocurre nada. Y yo creo que si algo ejemplifica bien Officenet es que no hace falta una idea brillante para construir una gran compañía. En Argentina hay miles de cosas que no están hechas o están mal hechas y que basta con tomar cualquiera de las cosas que acá no funcionan bien y ser el primero
que pone el compromiso, el esfuerzo y la cabeza al servicio de solucionar y hacer por primera vez bien eso que nadie hizo bien. Si vos me preguntás qué secreto tuvo Officenet para llegar a convertirse en la gran compañía que hoy es, no es otro que haber tomado algo que ya existía. Nosotros no inventamos la venta de insumos para oficina, pero estaba hecho con muy poco profesionalismo, y ser los únicos que nos decidimos y nos comprometimos a hacer eso con un altísimo nivel de calidad. Y si vos mirás, hay montones de competidores, y en 15 años que lleva Officenet en el mercado, ninguno ha podido replicar aquello que nosotros hicimos. ¿Por qué? ¿Porque tenemos una fórmula secreta? No. Porque trabajamos más duro, porque nos lo tomamos más en serio, porque cuando Officenet empezó, si por cualquier razón había un pedido que tenía que salir hoy y no había salido, a mí me dolía la panza. Literalmente, no lo digo en sentido figurado. Y lo interesante es que eso formó una cultura. Y muchos años después, yo ya por ahí ni me enteraba si había quedado un pedido sin salir, pero no hacía falta que yo me entere, porque a la persona que era responsable de eso le dolía la panza como me había dolido a mí. Entonces ya no hacía falta que me duela a mí, porque le dolía a otros. Y realmente creamos una cultura con muchísimo foco en la calidad, y es lo único que nos hizo distintos, y lo único que, pese a que nos robaron montones de empleados, nos robaron las bases de datos de clientes, nos robaron el manual de procedimientos que explicaba detalladamente todo cómo lo hacíamos, y nadie lo pudo hacer igual. ¿Era imposible? No, simplemente había que trabajar mucho.